Egunon. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa correspondiente a una de las películas que se presenta hoy en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Se trata de la coproducción entre Estados Unidos y España, Life and Nothing More. Contamos en esta rueda de prensa con la presencia de su director, guionista, Antonio Méndez Esparza, los intérpretes protagonistas de la misma, Regina Williams y Andrew Bridgington, y el productor, Pedro Hernández. Comenzamos ya cuando queráis. Primera pregunta. Hola, buenos días. Quería hacer dos preguntas. La primera es una apreciación más que nada, que es que la película me ha recordado bastante a ese tipo de cine que se veía en los 90, ¿no? El cine independiente y tal, que tan en boca de todos estuvo. Entonces me gustaría que comentaras un poco qué te parece este tipo de impresión. Y luego quería preguntar sobre el guión. Empieza la película y ese comienzo que tiene me hacía pensar que iba a girar toda la película acerca del chaval, pero luego vemos que aunque sí se mantiene ese personaje, pues se centra más en todo lo relacionado con la madre, aunque al final sí que volvemos a ver la situación del chico. Entonces me gustaría que comentaras un poco cómo fue ese guión, cómo ese tipo de giros, y si hubo más versiones, etcétera. Gracias. Acerca del cine de los 90, desde luego es una inspiración, ¿no? No sé, desde luego quizás directores que trabajan un poquito desde antes, ¿no? Jarmusch o gente así, pues sí me siento muy pues inspirado por... es verdad que quizás en ese momento hay un cine que sale muy como de un instinto o de casi de una obsesión, ¿no? Esas películas son como arrebatos, muchas, y en ese sentido sí me siento partícipe de ese movimiento, ¿no? Porque las dos películas que he hecho hasta ahora han sido muy instintivas, muy difíciles en el sentido de que en cualquier momento podían caerse, ¿no? Podían no suceder. Acerca del guión, es verdad que ellos no sabían el guión de la película. A medida que íbamos filmando iban descubriendo la película, pero es verdad que en cada escena ellos eran los que de alguna manera construían la escena. Estábamos muy abiertos a lo que ellos pudieran inventar, descubrir durante el proceso de filmación. Y luego esa pregunta acerca un poco de la estructura pues eso en verdad es un poco en la edición, ¿no? Donde vas tomando decisiones de cómo... Creo que de la manera en la que estaba escrito sí pensábamos que íbamos a intercalar entre las dos historias, pero luego pensamos que era mejor centrarnos en una y luego en otra. De alguna manera en el proceso siempre de hacer una película yo creo que es, para lo bueno y para lo malo, intento ser muy libre, y si encuentro algún problema o encontramos algún problema, siempre pues afrontarlo y ver cuál es la mejor solución. No emperrarme o empeñarme en ciertas ideas si veo que no son posibles. Intentar abrazar lo que surja en el momento, en este caso la idea de que no podíamos combinar las dos. Gracias. Hola, buenos días. Felicidades. Me ha parecido espléndida la película. Y quería preguntarle a Antonio dónde encontró o cómo encontró este magnífico reparto y en particular a esta maravillosa madre coraje que es Regina Williams. Ese fue un proceso precioso. Bueno, gracias, lo primero, por ese comentario. Fue un proceso precioso, la búsqueda de los personajes. Sobre todo yo conocer un poco un mundo que desconocía, ¿no? Fue un proceso de mucha... de alguna manera, para mí, escribir una película, preproducirla, casting, incluso filmar, todo de alguna manera se comunica, ¿no? Entonces, lo que descubres en el casting influye el guión, lo que descubres en el rodaje influye el guión. Siempre hay como un intercambio constante de lo que sucede. Andrew le conocí en su colegio,
Estuve mucho tiempo buscando, le conocí, estuvimos como 6 meses conociéndonos poco a poco. Él pensaría que estaba loco, seguro. Y bueno, fue un proceso muy bonito y luego ya empezaron a ensayar juntos, ¿no? Y ella, pues costó más tiempo, también porque no era tan fácil. Para Andrew podíamos ir a colegios, ¿no? Podíamos encontrar a muchos niños en ciertos lugares. Encontrarla a ella era un poquito más difícil porque teníamos que ir a centros comerciales, a muchos lugares donde podíamos encontrarla a ella, y eso tomó mucho tiempo. Ella, de hecho, no vino al casting, vino a acompañar a su hermana. Y luego se animó a hacer la prueba y bueno, pues poco a poco, pues al final decidimos trabajar juntos. Pero en la película todo es un descubrimiento para mí, todo el cast, cualquier persona que tenga un papel hasta muy chiquitito, la doctora. Para mí los personajes son todo, ¿no? Si pudiéramos estaríamos aquí todos, porque ellos son la película. Pero sí. No, pero sí abrazan la idea. Yo creo que ellos se abrazaron la idea de ser actores, ¿no? Abrazaron la idea de interpretar. Creo que eso es casi... fue muy instintivo para ellos, ¿no? Rápidamente en ese proceso, digamos, de ensayos, se convirtieron en actores. Y durante la película, que es un proceso muy largo, pues van convirtiéndose en, no sé si en más actores. Recuerdo una escena que Andrew tenía que hacer una entrada muy difícil, que es un momento cuando se enfrenta a su madre y tal. Y Andrew, escena tras escena, entraba como, ¿sabes?, a tope. De hecho, les sorprendió tanto que ellos se reían al principio. Y él decía, no te rías, ¿sabes?, que a él le cuesta, ¿no? Sí, fue increíble. Hola. Quería preguntar a todo el mundo realmente, ¿cómo fue trabajar con la niña pequeñita? Parece muy complicado dirigir y actuar con una niña tan pequeña. It was pretty easy. Just because she's my real daughter. So we had her down. Just had to have kind of cereal and Happy Meals on standby, but it was easy. Now, Andrew, on the other half, I can't speak for him, because they had scenes without me. Yeah, for me, it was basically when it was easier to work with her, like when she was in the mood to do something, because otherwise it would be hard to get her to do this or do that when the script called for it. So basically it was like she kind of, just like any child, like at 3 years old, she basically kind of wanted her way, like in the sense, basically. Sí, para mí fue una bendición, ¿no? Que fuera la hija de Regina, y ella siempre podía, ¿no? De alguna manera la conocía. Entonces fue sencillo, ¿no? Pero es verdad que siempre hay dificultades, ¿no? Sí, hola, buenos días. Me sumo al entusiasmo de mis compañeros por la película y le quería preguntar al señor Esparza si la historia que nos está contando de esta madre coraje, si la historia de la madre coraje, de lo que la maternidad supone, es una excusa también para hablarnos sobre las desigualdades tan tremendas que hay en Estados Unidos, o al contrario, si quieres dar la misma importancia a las dos historias, lo que supone la maternidad enfrentada además en unas condiciones extremadamente difíciles como las de la protagonista y las diferencias sociales. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu comentario. Yo creo que siempre trato de centrarme mucho en los personajes y hemos tratado de siempre demostrar unos personajes realistas, ¿no? De que vivan en un entorno cierto, posible, ¿no? Específico, que sea verdadero de alguna manera. Y de ahí que cada uno traiga sus como conclusiones, ¿no? Es verdad que para mí el contexto siempre es importante. Es verdad que siempre el lugar
y dónde transcurre la historia tiene su importancia, pero siempre he querido contar una historia sobre ellos, sobre ella, sobre él y sobre esa familia, y luego si a partir de ahí podemos hablar de otras cosas más universales, pues bien, ¿no? Pero era muy prudente de alguna manera también incluso en... O sea, hay ciertos temas que la película toca en los que yo quizás en el primer momento no quería entrar, pero poco a poco al ir en este proceso de nuevo de casting, de descubrir, vas metiéndote en terrenos que desconoces, ¿no? No sé, por ejemplo, el tema de la religión, pues yo no sé, no pensaba tocar, ¿no? La religión, que no es que sea una cosa muy importante, pero hay un par de escenas que surgen en un momento, una por casualidad, que estamos en la calle y aparece un predicador callejero, y luego una escena en una iglesia, porque hay un momento dado que hicimos el casting, la iglesia nos dejó el sitio para hacer el casting durante muchos meses y estábamos presentes ahí y dijimos, bueno, vamos a hacer una escena allí. Pero hay muchas cosas que surgen como de casi de vivir en esa ciudad, ¿no? A ti. Sí, hola. Yo me sumo a las felicitaciones también por la excelente interpretación de los actores, que espero que obtenga algún tipo de reconocimiento. Mi pregunta era precisamente sobre la elección de la historia, ¿no? Y sin conocer demasiado el proceso de cómo se desarrolló, que has apuntado, que expliques un poco efectivamente cómo fue ese proceso, si realmente estabas construyendo una historia a medida que se estaba rodando, como me ha parecido entender. He visto que los nombres de ellos coinciden con los nombres de sus personajes. ¿Qué explicación tiene eso también? Si me lo puedes contestar. Gracias. Sí. Bueno, gracias de nuevo. Es difícil decir como que todo se encuentra, ¿no? Parece hasta un poco falso, ¿no? Si yo dijera, no, todo es fruto del azar y del rodaje, qué maravilla poder encontrar todo. Yo creo que sí que hay un mapa, ¿no? De ir de A a B o de A a Z, pero luego es verdad que hay siempre, y ahí es donde incluso el modo de rodar con un equipo muy pequeño, el rodar durante mucho tiempo, gracias aquí al señor Hernández, que nos permitió muchas libertades, eso te permite poder, digamos, investigar incluso la aceptación de que el guión va a cambiar a 5 meses vista. Muchas de las escenas, sobre todo del principio, son actores que aparecieron para el casting que a mí me maravillaron, ¿no? Durante esas entrevistas que tuvimos al principio. Entonces, claro que hay una historia que es de una madre y el hijo va a meterse en algún momento en algún problema y ella va a luchar por superarlo, pero luego siempre de alguna manera siempre me estoy preguntando si las escenas son posibles o imposibles, y en eso ellos son los que me iluminan y me ayudan. Quizás en las escenas más difíciles para mí, quizás la escena del parque para mí fue muy difícil, y fue muy difícil de filmar porque no sabíamos bien qué ocurría, ¿no? Estuvimos 3 días filmando esa escena, volvíamos, no sabíamos, salía, no salía. No, esas escenas quizás las más dramáticas son las más argumentales, como las más necesarias para el drama, son las más difíciles, porque quizás pueden parecer más impostadas. Pero cuando les escucho a ellos, ellos hacen lo que piensan, escenas muy simples, creo que eso es mucho más sencillo, ¿no? Y eso sí de alguna manera hay una cosa que me inspiró mucho haciendo esta película, que es la idea de los primeros neorrealistas de huir de la historia y abrazar el presente, abrazar lo que suceda, y que eso debía ser suficiente para mantener, digamos, un drama, ¿no? Y esa idea, claro que me persigue, que por supuesto luego siempre hay un momento en el que de nuevo abrazas la historia para agarrarte a un modo de poder acabar la película. Pero bueno, quizás siempre tengo un conflicto con esas dos ideas. Quería preguntarle a Antonio, sí. Andrew, Regina. Sí. Pues eso es una cosa curiosa. Para mí creo que es fácil, es como un poco fácil para ellos, más fácil identificarse con el personaje, y creo que hay una inmediatez y una cercanía que es muy próxima. Es verdad que yo creo que Andrew en un momento dado le íbamos a cambiar el nombre, él dijo, no me acuerdo cómo dijo, pero creo que hubo un momento de cambio, pero al final no lo hicimos, ¿no? No sé, quizás ahí, y es una cosa curiosa,
puedes jugar con que para ellos el personaje sea mucho más real, ¿no? No sé si ayuda o no, quizás ellos pueden contestar a eso. ¿Qué les pareció? Usen el mismo nombre. I like the fact that they use our name, especially Niecy, because I know she wouldn't have answered to another name. She'd be like, Mommy, that's not my name. So I like the fact that they used our name. It made it easier, but we were going to change names. I do like the fact that we kept our names, I think simply because I believe it just stuck because like they said, they were going to originally change our names, but everybody on the set was calling me my same name, Andrew this, Andrew this. So in a sense, it kind of stuck. So I wouldn't see me using another name in this film here. Para Antonio, esa escena final del parque y la navaja que duele tanto, con esa escena resumes la problemática que está viviendo Estados Unidos en este momento. Y luego quería preguntarle a Pedro Hernández, con él estuvimos celebrando aquí mismo la Concha de Oro para Magical Girl hace un par de años. ¿Podemos repetir Concha? ¿Es posible? Y se ha convertido en el productor de las películas interesantes del cine español. Y así se ha quedado tan tranquila la señorita Conchita. O sea, ni te he oído. O sea, has dicho Concha y ya no te he oído el resto de las estas. ¿Pero has preguntado algo, Antonio, primero? Creo, yo creo que la escena debe de hablar por sí sola, ¿no? Yo no sé si es tan sencillo, ¿no? La escena transcurre en un momento de la historia, en unas circunstancias muy determinadas. No podría decir yo si resume o no resume. Me costaría ser tan... Sí, no. Creo que la película se habla mucho, no es solo esa escena, es un poco todo y lo que ofrece el espectador, y el espectador decidirá lo que pasa. Y de lo mío, no, la verdad es que lo que pasó en el 2014 pues fue increíble y no teníamos ninguna pretensión de nada. La verdad es que vinimos con una peli similar en cuanto a humilde, ¿no? Que era una propuesta que era preciosa. Y conseguimos sacarla adelante, y que siempre me ha sorprendido que esa propuesta no hubiese muchos que quisieran sacársela adelante. Con este proyecto yo creo que pasó un poco lo mismo, ¿no? O sea, que Antonio haya tardado en rodar 5 años desde que rodamos aquí y allá, donde ganó todo, y que, porque tiene una buena cabeza en todos los sentidos, él sostiene muchas historias, y esta, yo cuando me la contó, y además era una situación tan poco fácil como para en ese momento sacarla adelante. Nosotros, pues con lo que tenemos como un slate nuestras películas, y somos súper fieles a ellas, no leemos ya nada más y las iremos sacando poco a poco, y ojalá todas os gusten. Pero la de Antonio se coló entre medias porque era increíble, ¿no? Leer la idea que tenía Antonio en 50 páginas. Son películas súper sencillas a nivel quiero decir que no son películas de 6 millones de euros, son películas honestas, no pretendemos nada más que lo que puede narrar la historia. Y pues tuvimos la suerte en ese momento de tener 2 primos que tienen más dinero que nosotros y que nos apoyan, que son productores de la película, igual que yo, y de poder lanzarnos. También es verdad que en esta película había un deadline, porque nosotros queríamos rodar, o Antonio desde el principio quería rodar en el periodo de las elecciones norteamericanas. Entonces eso a nosotros nos forzaba mucho a tomar una decisión, ¿no? A no esperar a tratar de amoldar este proyecto a la industria, que hubiese sido imposible, ¿no? Y ya está, y lo hicimos. Estamos súper contentos de estar aquí otra vez, pues es increíble, claro, que nos apoye otra vez el Festival de San Sebastián. Y no, la verdad es que sinceramente no venimos con pretensión de nada. Luego estás aquí y oyes rumores y esta mañana Twitter, que es muy egocéntrico, porque claro, tú solo lees tus twitters, y tus twitters pues la gente es simpática, ¿no? Yo no sé qué han dicho de las demás. Y bueno, pues dices, bueno,
Pero vamos, no pensamos, disfrutamos de San Sebastián, os lo decimos siempre, es impresionante esta ciudad, lo sabéis vosotros. Cómo se siente el cine aquí, cómo disfruta la gente, cómo disfrutáis vosotros, cómo disfrutamos nosotros. Y ya está. Y el domingo nos vamos, independientemente de lo que pase. Y ya está. Sí, tengo curiosidad por el personaje de Andrew. Cómo el personaje lo construyó él al completo, esa impasibilidad que tiene siempre al margen de todo lo que le pasa de su situación, o qué pautas le dabas tú, el director. Gracias. Ajá. Creo que es una mezcla, ¿no?, de libertad que él tiene para desarrollar un personaje y de ciertas instrucciones no más un poco más directas, ¿no? Pero creo que tuvo mucha libertad de desarrollar un personaje, ¿no? ¿No? What do you think? Yeah, I felt like it was a little bit of directing and a little bit of the freedom of kind of building myself and creating myself, like getting into my character, thinking about how does this character feel, basically a process of becoming somebody else, like based on the storyline that we have developed throughout the entire film, but there was some directing, like a little basically a little revising, like let me like more of this, give me a little more of that, but mostly I believe it was just me having the freedom to build myself and build this character and who the character is throughout the movie. ¿Alguna otra pregunta? Hola, otra vez. He entendido, por cómo termina la película, que después de lo que hemos visto en pantalla, el protagonista o el coprotagonista va a enderezar su vida gracias a que va a involucrar a su padre otra vez, ¿o estoy siendo muy positiva? If anybody can ask, I can answer. I don't really. Okay, yes. Bueno, eso depende cómo tú lo hayas visto, ¿no? Pero yo creo que sí, el final pretende, es decir, esto es complicado, pero para mí lo importante es que al final él afronta una situación muy difícil y de alguna manera se enfrenta y está dispuesto a tender un puente. Ha dado un paso para mí muy importante. ¿Qué va a pasar después? Quién sabe, pero ha abierto, ha superado ciertas cosas, ¿no? Ir hacia adelante. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Quisiera saber qué habéis pensado sobre la recogida que va a tener en Estados Unidos cuando se estrena allí. No sabemos nada. No sabemos nada. No, en Toronto tuvo una recogida fantástica, pero claro, Toronto es Canadá. Vamos a Miami ahora en 2 semanas, es el estreno allí. Y es verdad que hay una parte de la prensa inglesa que está siendo muy positiva con la película, pero no sabemos qué va a pasar, no tenemos ni idea. Hay varios festivales que están apoyándola muchísimo, pero hasta ahora no tenemos más. No estamos muy deseosos de que la película encuentre una casa y que pueda exponerse y ver qué sucede, pero hasta ahora sabemos que está siendo muy bien recibida, pero no podemos decir no en absoluto. Hay bastantes interrogantes en ese sentido. Incluso para mí una cosa muy importante que todavía no hemos hecho es el estreno en la ciudad donde filmamos, ¿no? Con todo el cast, con todo el crew. Y vamos a ver qué dicen ellos también, ¿no? Así que sí, no sabemos.
¿Alguna otra pregunta? Ok, damos por finalizada la rueda de prensa, agradeciendo a todo el equipo su presentación y deseándoles mucha suerte, por supuesto. Muchas gracias. Thank you.